buscando el equilibrio entre el desarrollo del país y los derechos de los pueblos indígenas. Desde el Ministerio del Interior y de Justicia hemos coordinado la elaboración de políticas públicas con enfoque diferencial. Por ejemplo, con el Ministerio de Educación se ha impulsado la política etnoeducativa dirigida a llevar niveles de excelencia en los estándares educativos de las comunidades indígenas, respetando en todo momento su derecho a la autodeterminación. Con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se ofrecen complementos nutritivos a niños y niñas indígenas en programas que contribuyen a evitar la deserción escolar y promover la asistencia regular. Con el Ministerio de la Protección Social se ha concertado la atención médica con enfoque diferencial a través de 6 empresas promotoras de salud indígena. Para el desplazamiento forzado, hemos diseñado el Plan Integral de Apoyo a las Comunidades Indígenas en alto grado de vulnerabilidad y riesgo de desaparición, especialmente relacionado con acciones ilegales de los grupos narcoterroristas y las bandas criminales. El plan, aprobado por el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, responde a la recomendación número 5 del anterior relator de los derechos humanos y las libertades de los indígenas, el profesor Rodolfo Stavenhagen. Es un plan que identifica acciones intersectoriales mediante la concertación en talleres regionales con las instituciones departamentales, nacionales y locales, autoridades y organizaciones indígenas con compromisos institucionales concretos. Hemos impulsado proyectos productivos para las comunidades indígenas, como por ejemplo un hotel en Tierra Adentro, Cauca, atendido y administrado por los propios indígenas, promoviendo el etnoturismo. Hemos impulsado las asociaciones con la Federación Nacional de Cafeteros para la comercialización y exportación de café de esta misma zona de Tierra Adentro, y hoy ese café se encuentra en la venta en las tiendas Juan Valdés en todo el mundo. Nos hemos caracterizado por buscar el cumplimiento de los acuerdos con los pueblos indígenas, aún los celebrados por otros gobiernos. Por ejemplo, en el caso de la Minga Social e Indígena, identificamos con ellos más de 2.000 compromisos de anteriores gobiernos que no fueron cumplidos. Convinimos recuperar de esos 400 y hoy ya tenemos un cronograma y plazos y los estamos cumpliendo a pesar de que eran de otros gobiernos. Se renovó el propósito de saldar esta deuda social siempre y cuando se tengan soluciones institucionales y económicamente viables, y ciertamente se han hecho avances en materia de educación, tierras, medio ambiente. Pese a la complejidad y disparidad de criterios que persisten en estas y otras materias, hemos avanzado. Por ejemplo, por la terrible masacre del Nilo en 1991, el Estado colombiano había adquirido el compromiso de entregar 15.663 hectáreas a la comunidad victimizada. Cuando empezó el gobierno del presidente Uribe hace 8 años solamente se habían entregado 800 hectáreas. Hoy ya hemos cumplido con el 85% de ese compromiso y tenemos los recursos y el presupuesto disponible para entregar y cumplir con la totalidad de ese compromiso antes de la finalización del gobierno. Por otro lado, en los últimos 2 años se han atendido de forma integral y sostenida alrededor de 50 conflictos interétnicos e interculturales y hemos contribuido para su solución. A través del auto 004 emitido por la Honorable Corte Constitucional de Colombia en el marco de la sentencia T025 del 2004, el Gobierno Nacional ha tenido la oportunidad de diseñar una propuesta de programa de garantías para los pueblos indígenas que está siendo sometida al proceso de consulta previa con todos los pueblos indígenas y con todas sus comunidades, y vamos a implementarlo adicionalmente en la totalidad de los pueblos indígenas de Colombia. De igual forma, se han diseñado y se han implementado 14 de los 34 planes de salvaguarda ordenados por la Corte Constitucional, concertando individualmente con cada pueblo. Entre los años 2008 y 2010 se llevaron a cabo 46 reconocimientos etnológicos, se suscribieron 6 convenios y estamos realizando otros estudios etnológicos para un total de 86,
con el propósito de establecer el reconocimiento de comunidad parcial indígena para su posterior registro y otorgamiento de todos sus derechos. Como lo anoté anteriormente, el Censo Nacional del 2005 reconoció como población indígena al 3,4% del total de los habitantes del país. De este porcentaje, el 49,6% son mujeres. Partiendo de esa realidad, entendemos la importancia del papel de la mujer indígena en la supervivencia de los pueblos. Por ello se han propiciado espacios especiales para la mujer, para que se reúna y pueda buscar la propia solución a sus necesidades. Hemos concertado con ellas un programa de fortalecimiento y salvaguarda de la mujer indígena, cuya primera fase ya termina el segundo semestre de este año y la segunda fase será en el 2011. Este programa está enfocado a la capacitación, a prácticas interculturales y también al sostenimiento de los usos y costumbres. En el marco del programa de protección del Ministerio del Interior y de Justicia, hemos concertado las medidas pertinentes de seguridad individual y colectiva para indígenas con enfoque diferencial. Hoy tenemos 283 líderes protegidos y 1.171 medidas implementadas, todos con enfoque diferencial. Respecto a la declaración de los pueblos indígenas, mantenemos nuestra posición de reafirmar nuestro apoyo a su espíritu conforme a nuestro ordenamiento constitucional y legal. Como pueden observar, los hechos aquí descritos y la política del gobierno, toda está enderezada para expresar y cumplir las aspiraciones de esa declaración. Para dar certeza a la estabilidad y continuidad de la política indígena frente al próximo cambio de gobierno, estamos comprometidos y estamos elaborando un documento de política económica y social COMPES para que antes de que termine el presidente Uribe tengamos una política de Estado de largo plazo que contendrá los lineamientos de política pública que ya hemos concertado con todas las organizaciones nacionales indígenas y cuya metodología y diseño fue consultada también a través de los planes de salvaguarda que estamos realizando. También hemos tomado la decisión de que no solamente vamos a hacer los 34 planes de salvaguarda ordenados por la Corte Constitucional, sino que por iniciativa del gobierno vamos a hacer 48 más para completar la totalidad de los pueblos indígenas con este plan de salvaguarda que articule su cultura, su identidad y su plan de vida. La política del gobierno del presidente Uribe y la que seguirá como política de Estado será indeclinable para seguir luchando por la protección de los derechos humanos de las poblaciones indígenas, de su cultura, de sus costumbres, de su tierra, el respeto a su propia educación y jurisdicción, todo enmarcado en el acatamiento a la Carta Política de los colombianos. No se ahorrarán esfuerzos para seguir protegiendo a las comunidades indígenas vulneradas por acciones violentas de grupos ilegales y de algunos agentes del Estado que contrarían la política del gobierno del presidente Uribe. Quiero aprovechar también para informar que Colombia ha presentado la candidatura de Gabriel Muyuy para su posible elección en el próximo Foro Permanente de Asuntos Indígenas. Gabriel Muyuy ha sido un destacado líder indígena, fue senador de Colombia por la circunscripción indígena, defensor del pueblo para asuntos de los pueblos indígenas de Colombia, un catedrático destacado, un vocero de las comunidades y los pueblos indígenas que también han expresado a través de distintos mecanismos el apoyo a esta candidatura. Finalmente, señor presidente, quiero agradecer en nombre del Gobierno de Colombia la cooperación que Naciones Unidas ha ofrecido en algunas de las iniciativas mencionadas y en particular de aquellas que buscan fortalecer la protección y la promoción de los derechos y el desarrollo, cultura e identidad de todos los pueblos indígenas. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, ministro. Excelente.